Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nada más para complementar un poco, el premio de 2014 es un premio que se me otorgó junto con Protección Civil del Estado de Chiapas, ya que soy miembro del Consejo de Protección Civil. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para comenzar la conferencia. Lo que ustedes están viendo es el título de la plática, es el mapeo de riesgos por fenómenos de remoción en masa, inundaciones, hundimientos en zonas urbanas, vías de comunicación y zonas mineras. Vamos a tratar de hacer un poco la historia de lo que es el riesgo. Cuando el ser humano como tal éramos nómadas, recolectores y cazadores, se andaba de lugar en lugar y se aprovechaba lo que se encontraba en el entorno, y cuando se comenzaba a escasear, entonces se migraba hacia otro lugar. Por lo tanto, había una mejor dieta, había una mayor actividad, el crecimiento poblacional era reducido, ya que los niños pequeños o las mujeres embarazadas retrocedían el paso de los nómadas, por lo tanto no podía haber muchos niños y había una actividad totalmente para el no crecimiento poblacional. Había mejor cuidado de las manifestaciones del medio ambiente y había una conservación y respeto en el mismo. Sin embargo, cuando comenzamos a ser sedentarios y aparece la agricultura, entonces es cuando ya comienza a haber una dieta condicionada solamente a lo que se producía. Todo el cuerpo de los seres humanos se tuvo que transformar de correr grandes distancias a trabajar la tierra, agacharse, levantarse, quitar piedras, ¿sí? Y entonces se empezó a transformarse, a hacer una metamorfosis de la fisonomía del cuerpo, sobre todo de los huesos. Hubo una menor actividad y como había campos que tenían que trabajarse para hacer zonas de cultivos, tenían que tener mano de obra y entonces empezó a hacer un mayor crecimiento de la población, pero además se tenía que adaptar las zonas a las zonas de cultivo. Entonces hubo mayor deforestación, destrucción del medio ambiente y ahí es donde comienza todo el proceso para la construcción social del riesgo. En realidad, nuestra dinámica de nuestro sistema Tierra, hay una dinámica interna y una dinámica externa. La dinámica interna se refiere a la liberación de energía a través de los sismos y de las erupciones volcánicas. La dinámica externa corresponde a todo lo que sucedía en el exterior de nuestro planeta, movimientos gravitatorios, que se relacionan principalmente con los movimientos de terreno, y una dinámica atmosférica que se relaciona con la lluvia, el viento, granizo y demás. Todos estos, como los vemos aquí, son eventos extraordinarios. Cuando se presenta uno de estos eventos, se dice que hay un evento natural y si ocasionara un desastre, sería un desastre natural. Sin embargo, ¿qué sucede cuando empieza a haber el fenómeno antrópico? El fenómeno antrópico se relaciona con la presencia del hombre y entonces tendríamos ya lo que son desastres socialmente construidos. Nosotros vemos el círculo verde, es un fenómeno natural y ese es el área de manifestación. ¿Qué sucede cuando comenzamos a construir
dentro del área de manifestación del fenómeno. Entonces, estamos expuestos, por lo tanto, construimos el peligro al cual somos vulnerables. Por lo tanto, construimos el riesgo. El riesgo es socialmente construido. Desde la edad de la sangre, se tenía que los fenómenos destructivos tenían explicaciones mitológicas. Posteriormente, llegó la edad de las lágrimas, el cual el miedo a Dios y a la religión por los fenómenos que se presentaban. Sin embargo, ahora estamos en la edad de las neuronas. El hombre es el responsable del riesgo. Lo que vamos a ver aquí en todo esto es el riesgo es igual al peligro por vulnerabilidad. Pero cuando hablamos de peligro por vulnerabilidad, al hablar de por, el símbolo por o el signo por, no es para una expresión matemática, es una relación que hay entre uno y otro. Lo voy a explicar un poco mejor. ¿Qué es lo que se define como peligro? Peligro es toda la actividad, acción o manifestación de algún fenómeno que causa daño. Es decir, que sabemos que cuando ese fenómeno se manifiesta, causa daño. Por lo tanto, si se vuelve a presentar, va a causar los mismos o mayores daños. Vulnerabilidad es todo aquello que es afectable. Entonces, ¿sí? Esto que estoy diciéndoles está en el libro que ya se presentó y que está en esta página. Voy a poner el ejemplo de una erupción volcánica para tratar de explicar esta fórmula. Pero si en una erupción volcánica tenemos una erupción, pero no hay población alrededor del volcán, la fórmula, ¿cómo se expresaría? El riesgo es igual al peligro. No hay una población expuesta, no hay un peligro, ¿sí? Y por lo tanto no hay infraestructura expuesta. El riesgo es igual a cero. No hay daños. Se convierte en un espectáculo. Pero ¿qué sucedería si la erupción, sí hay una zona urbana, pero Protección Civil realizó una evacuación? Es decir, Protección Civil está funcionando en ese lugar. El riesgo es igual al peligro que es la erupción. La vulnerabilidad se divide en dos, una población, pero es cero, pero sí hay infraestructura. Es cero la población porque ya está evacuada y no está expuesta a ese peligro. Por lo tanto, en el riesgo, después de la erupción, solamente hay pérdidas materiales. Lo que quiere decir que Protección Civil, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, es solamente, debe de ser para evitar pérdidas humanas. En algunas ocasiones puede funcionar para evitar pérdidas físicas. Entonces nosotros en lo que vamos a trabajar tenemos mapas de peligro. En este caso va a haber peligros de inundación, peligros por fenómenos de remoción en masa y peligros por hundimientos. También se realizan mapas de vulnerabilidad. Vulnerabilidad expuesta, física expuesta, social expuesta. En la física expuesta se refiere a toda la infraestructura y a todas las viviendas que están dentro de la zona de peligro. Y para esto hay una población fija y hay una población flotante. ¿A qué le llamamos población flotante? Es, por ejemplo, en una escuela, la población física en la escuela serán los que viven siempre ahí. Y la población flotante es cuando llegan los alumnos, se van, cuando hay un evento llegan alumnos y papás y se van. Entonces, se tienen que manejar. Y ambos, mapas de peligro y mapas de vulnerabilidad, nos van a dar los mapas de riesgos. Cuando va a suceder un fenómeno, y todos los fenómenos, cuando se van a manifestar, siempre hay premonitores.
Los premonitores son los que nos ayudan a hacer mapas de riesgos para que no suceda el fenómeno. Entonces, en algunos tenemos árboles inclinados, ¿sí? Se curvean en su base. Posteriormente podemos también tener que en las carreteras hay estructuras semicirculares, estructuras con una cierta geometría, pero que nos indican que hay un brinco. El brinco de esas estructuras nos indican la dirección del movimiento del material, o en algunas carreteras o caminos de terracería podemos ver el inicio de todo un movimiento de terreno, que serían, en este caso, la corona del deslizamiento. Y podríamos decir que se hundió la carretera, pero en realidad es un hundimiento que se relaciona con un fenómeno de deslizamiento. Vean las flechas, nos indica la dirección en la que se está moviendo el material. Otro de los fenómenos que es un premonitor es cuando vamos en una carretera y hay bloques o pequeñas caídas de roca, lo que nos indica que ahí ese material es muy poco compacto y se van a presentar grandes bloques o bloques de mayores dimensiones. Donde vamos y hay zonas donde empiezan a ocurrir derrumbes, entonces son zonas de peligro de ese tipo de fenómenos. También cuando encontramos fracturas en las casas o en los edificios, nos puede llevar a indicar que va a suceder un fenómeno. Estamos viendo premonitores. Por ejemplo, en una barda, si viéramos que hay unas fracturas en escalones y que siguen, esas fracturas siguen lo que sería la mezcla, la unión entre los tabiques, nos indicaría que son por malas construcciones o malos materiales para la construcción. También cuando hay en el contacto entre lo que sería el castillo y la pared, nos indica que hay un mal amarre entre la barda y el castillo. Sin embargo, también aquí vemos horizontales. Cuando ya comenzamos a ver otro tipo de estructuras que rompen los ladrillos, pero que cruzan todo, entonces significa que se debe a movimientos externos. Y si ya hay una separación, podemos identificar el bloque fijo, en este caso es este, y el bloque que se mueve. Son premonitores. Podemos verlos de forma horizontal. Aquí hay algunos ejemplos, algunas fotografías. En este caso, la orientación de las fracturas, que nos indica que además hay una mala construcción porque no hay castillos, pero además hay una apertura, lo que significa que se está moviendo en este sentido. Ahora sí vamos a comenzar lo que son las inundaciones, los fenómenos o el peligro de inundaciones. El peligro de inundación nos indica que se acumula agua más de lo normal en alguna zona. Cuando se acumula el agua más de lo normal, significa que llega más agua de la que se puede escapar. ¿Por qué se inundan las ciudades? ¿Cuál es el motivo que la mayor parte de las zonas urbanas se inundan? Bueno, en realidad las zonas urbanas comienzan su crecimiento en las zonas planas, a un lado del río principal. En todas estas zonas planas se tienen, ¿sí?, la construcción de zonas urbanas
se cambia el uso del suelo, se pavimenta y entonces va a haber más agua que escurra y va a seguir una pendiente. Cuando el crecimiento es en las zonas bajas, se calcula los drenajes y el flujo de las vialidades de acuerdo al crecimiento. Desafortunadamente, al no existir una planeación del crecimiento, entonces se comienza a construir en las partes altas, en las zonas más altas, y desafortunadamente se conectan las vialidades y se conectan los drenajes a los drenajes y a las vialidades existentes. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de agua que circula en los drenajes y una mayor cantidad de agua que circula en las calles. Y esto lo que provoca es que en lugar de que en los drenajes se vaya el agua sale de los drenajes. Todas las ciudades, todas las zonas urbanas se han desarrollado en lo que son las cuencas hidrográficas. Esto que vemos aquí es una cuenca hidrográfica en la que hay un parteaguas que está en rojo y el agua va a correr de este lado y el agua va a correr de este otro lado. Aquí lo vemos en ese sentido. Y en ese parteaguas, ¿sí?, es la zona más alta y aquí va a haber un río principal, que sería este río principal. Todos los afluentes para este río van a aportar el agua desde las partes más altas hacia el río principal. En una cuenca hidrográfica natural existe la concentración de agua de las partes altas hacia un río principal. Se conjuntan a través de los afluentes para llegar a las zonas del río principal, a las partes más bajas. Si queremos hacer y evitar inundaciones, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y se tiene que hacer, y se los voy a demostrar que lo estamos haciendo, es para evitar inundaciones en las zonas urbanas, tenemos que hacer el análisis del cambio de lo que era una cuenca hidrográfica natural a lo que ahora se va a transformar en una cuenca o en una red hidrográfica urbana. En las cuencas hidrográficas se desarrolla biodiversidad, hay suelos fértiles, se desarrollan cultivos, hay agua, hay bosques, hay suelos fértiles. Entonces empieza a haber comunidades y ciudades. Es aquí donde comienza un desarrollo urbano, primero en el valle del río, posteriormente en sus partes más altas. Pero además, no solamente eso es lo que sucede. Toda la zona de alrededor de la zona urbana es afectada porque la madera que se necesita para las casas de las zonas urbanas, ¿sí?, se extrae de los bosques de las zonas altas de la cuenca. Por lo tanto, se afecta desde la deforestación hasta la transformación de una zona natural a una zona urbana. Aquí les planteo que sí hay solución para las inundaciones de las ciudades. Entonces, ahora tenemos que hacer el análisis de ese cambio que ocurrió. ¿Qué sucede con los ríos naturales que existían en la zona? Los cauces de los ríos naturales. Pues en la mayoría de los casos pasan por debajo de la zona urbana, son entubados, embovedados, pero desafortunadamente sufren cambios en sus dimensiones. Algunos de ellos pasan a ser ríos, pasan directamente a ser calles, otros son
se reduce el diámetro de sus cauces naturales, ¿sí? Y se provocan y se crean las zonas de inundación. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo hacemos un estudio de las cuencas hidrográficas urbanas. Por ejemplo, tenemos 3 zonas de inundación en la que todo esto es la zona urbana y el agua que corre por las calles de la zona urbana va a tratar de seguir la misma pendiente que tenía la zona natural. Pero ahora va a tener que seguir la dirección de las calles y donde choque tiene que seguir otra dirección y se van acumulando unas calles con otras. Así es. Este es el estudio que se hace. Y entonces llegamos a identificar de dónde viene el agua hacia la zona de inundación. En este caso, podríamos llegar a identificar, ¿sí?, los órdenes de los afluentes urbanos. Por ejemplo, el orden 1 es cuando inicia a correr el agua. Si se juntan 2 de orden 1, pasan a ser 2. Si se juntan 2, uno de orden 2 y uno de 1, se queda con 2. Si se juntan 2 de orden 2, se queda con 3. Y así se va haciendo todo el análisis en la zona urbana. Una vez que ya tenemos ese análisis de el orden de los afluentes y cómo llegan, aquí llega con 2, aquí llega con 3, aquí llega con 3, aquí llega con 3 y aquí llega con 2 y aquí con 1. Una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a encontrar qué áreas aportan mayor cantidad de agua a la zona de inundación. Y una vez que ya tenemos las áreas, podemos identificar la cantidad de lluvia y se puede obtener el volumen de agua que aporta a la zona que se inunda. Vamos a ver un ejemplo. Esto lo estamos desarrollando. Voy a poner el ejemplo de Chiapas, donde tenemos todo esto que ven aquí es la microcuenca del río, subcuenca del río Sabinal. Hicimos un estudio y encontramos muchas microcuencas del río Sabinal y escogimos esta que es la microcuenca 24 de junio. Aquí la tenemos. Y en esta microcuenca nos dimos a la tarea de investigar qué zona natural remanente queda y cuál es toda la zona urbana que fue sustituida la zona natural. Es decir, que fue un cambio de uso del suelo a zona urbana. ¿Sí? Si vemos esta figurita de aquí, vean, esta tiene una zona hidrográfica natural más grande y más pequeño que la zona urbana. Pero hay ya, por ejemplo, esta que está aquí, que ya es solamente una urbana. Nos vamos a ir aquí. ¿Y por qué escogimos la microcuenca urbana 24 de junio? Pues escogimos esta microcuenca porque encontramos que hay 4 zonas en riesgo de inundación. Para cada zona tenemos las viviendas expuestas, que sería la vulnerabilidad física expuesta, y el número de personas que están expuestas, la vulnerabilidad social expuesta. Entonces, para este detalle que les quiero presentar, estas son las colonias y esto que están aquí son las zonas de inundación, en amarillo, en verde y en rosa. Y esta es la población y las viviendas expuestas. Para hacer el estudio de la red hidrográfica de toda esa microcuenca, se fue a campo, bueno, de hecho estamos trabajando todavía, y estamos analizando la dirección del agua que sigue por todas las calles. Todas las calles se visitaron y al mismo tiempo que se visitan todas las calles, ¿sí?, se tiene que trabajar en identificar desde la zona natural, cómo pasa la zona natural al crecimiento urbano,
las dimensiones que se van obteniendo y se van modificando del cauce, cómo las calles reducen la dimensión del diámetro para el flujo de agua. Aquí los vemos en este caso, ¿sí? Aquí lo vemos en este otro y aquí lo vemos. Es decir, se hace un estudio de campo detallado para ver la dirección de las calles hasta que llegamos a encontrar, no lo alcanzan a ver en este mapa, pero lo van a ver más adelante, una nueva microcuenca hidrográfica urbana con otras características siguiendo las avenidas, siguiendo las calles, y aquí encontramos todo el flujo en las calles que hay de esta zona hacia las zonas de inundación. Una vez que identificamos la dirección del flujo de agua por las calles, podemos llegar a identificar, ¿sí?, a individualizar áreas de recarga de agua, y esas áreas corresponden a zonas de inundación. Es decir, una zona de inundación recibe el agua, por ejemplo, de la rosa, otra de la verde y otra de este color rosa más clarito. Entonces ya las tenemos, las zonas de inundación, las áreas que traen la recarga a esta zona. Esto es lo que les decía, que no se alcanzaba a ver en el mapa, pero en todas las calles tenemos el orden de las corrientes, en todas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que llega hasta un orden 13 de la corriente, es decir, que se va acumulando y trae una gran cantidad de agua a estas zonas que se inundan. Una vez que ya se hizo esta red, este estudio, entonces, ahora sí, podemos llegar a encontrar cuántas zonas para redireccionar el agua, retroceder el agua, zonas para filtrar el agua o zonas de inundación inducida. Esto en cada una de las áreas. En una cuenca natural, el agua, como se los decía hace ratito, escurre hacia un río principal. Es decir, toda el agua se concentra hacia un río principal. En una zona hidrográfica urbana, debemos de buscar que no exista esa concentración de agua, que el agua corra de forma laminar por las calles. Eso evitaría todas las inundaciones que actualmente existen. Una vez que ya hicimos este estudio, tenemos y podemos encontrar sitios estratégicos para obras de desvío o redireccionamiento del flujo de agua, obras para la retención y el retraso del flujo de agua, obras de retención de suelos y filtración de agua, y zonas en las que vamos a provocar una inundación. Esas zonas para provocar una inundación se pueden encontrar si tenemos un parque. Entonces podemos hacer que el parque se inunde solamente en ciertas lluvias o en la época de lluvias. Es más fácil después limpiar el parque, ¿sí? Cuesta menos que se inunden las colonias de abajo. Otra de las opciones para zonas de inundación inducida son terrenos baldíos. Para filtración de agua en el subsuelo, este tipo de estudios es fundamental porque podemos encontrar sitios donde se pueden hacer pozos de filtración de agua y recarga de acuíferos. Ahora vamos a ver lo que son las zonas de ladera o taludes inestables. Para estas zonas de ladera hay una exposición, la cual va a estar una infraestructura o unas viviendas. También va a haber una población. Las zonas de laderas inestables van a ser disparadas por los fenómenos de un sismo, un tremor volcánico, una lluvia intensa o vibraciones en el terreno. Y entonces nos va a provocar deslizamientos,
derrumbes, caídas de roca, flujos de lodo o hundimientos. La vulnerabilidad que está en esta zona de infraestructura y vivienda sería una mala construcción, que estén mal localizadas, que no tengan mantenimiento, y la vulnerabilidad social expuesta sería la población que se encuentra utilizando esta infraestructura. ¿Cuál podría ser el peligro? El peligro es que exista un colapso de la estructura, haya un basculamiento o se generen fracturas, que la cubierta sea totalmente destruida o haya un colapso, y el daño que puede provocar es que la población expuesta, ¿sí?, pueda hacer que queden inválidos, sufran daños o incluso la muerte. ¿Cómo podemos identificar y hacer una cartografía del peligro por deslizamientos, derrumbes o flujo de lodo? Voy a tratar este diagramita. Este diagrama trata de un fenómeno que ya ocurrió, y entonces tenemos un cuerpo desplazado, un cuerpo activo y fracturas abiertas, fracturas en apertura y zonas sin fracturas. ¿A qué me refiero? Esto que está aquí es el cuerpo desplazado, es el que ya se movió y ese fue el que se desplazó. Aquí tendríamos la corona y esto tenía otra forma, pero ya se desplazó. Este es el cuerpo desplazado. Pero si, como esto se desplazó, todo esto se movió y aquí hay fracturas abiertas en esta zona, hay fracturas abiertas. Todo esto que está aquí se llama el cuerpo activo. ¿Por qué se llama el cuerpo activo? Porque es un cuerpo que está en movimiento y estas fracturas ya se abrieron, por lo tanto se va a filtrar el agua, se van a hacer más grandes y se va a mover. Es un cuerpo activo. Después tenemos que adyacente al cuerpo activo tenemos una zona con fracturas sin apertura y posteriormente podemos llegar a tener una zona sin fracturas. En todo esto, una vez que localizamos, encontramos que hay un peligro alto, hay un peligro medio y hay un peligro bajo. Aquí vemos las fracturas abiertas, cómo están abiertas y están profundas. Aquí vemos que hay una zona de fracturas y teniendo un ejemplo con una topografía, este es Azapaca, Matán y la carretera Francisco León, aquí hay unas casas, entonces vamos viendo cómo están las estructuras. Esta es la parte alta, aquí la vemos, esta es la parte donde empieza a haber ya ciertos movimientos, esta es la parte donde están las construcciones, la vivienda aquí aparentemente está estable, pero en realidad está dentro de un deslizamiento más grande. Si vamos moviéndonos, vamos encontrando las fracturas abiertas, ¿sí?, que hay dentro incluso de aquí, dentro de las construcciones, o sea, en la zona donde viven, hay zonas de deslizamientos, aquí lo vemos este que está aquí, y entonces podemos llegar a identificar zonas con grietas sin apertura, zona con grietas abiertas y el cuerpo desplazado. Y con esto ya hacemos un mapa de peligros en una zona de deslizamientos, peligro alto, peligro medio, peligro bajo, en este caso una zona urbana. Aquí tenemos un fenómeno de deslizamiento de traslación, que sería, se desplazó todo un bloque. El bloque se desplazó en este sentido, aquí vemos cómo se rompió. Este es otro ejemplo de los bloques que se desplazan de forma traslacional. Y una vez que tenemos esto, nosotros podemos llegar a identificar la estructura del bloque, el salto del bloque. La vulnerabilidad física es todo lo que se encuentra
Y la vulnerabilidad social es la población que vive en la zona y se calcula. Vulnerabilidad física media, vulnerabilidad social media, toda la población que viva alrededor o use la zona que rodea a la de peligro alto, y entonces podemos llegar a calcular la vulnerabilidad ante fenómenos de remoción en masa. La vulnerabilidad física son la carretera o las zonas habitacionales de uso común, y la vulnerabilidad social es toda la población que exista expuesta ante ese fenómeno. Cuando hay caída de rocas, podemos llegar a identificar, esta es una cartografía, peligro alto es cuando las rocas caen directamente en la carretera o pueden caer directamente en las casas, como lo vemos aquí. Peligro medio es cuando hay una zona de acotamiento y las piedras, las rocas van a caer en la zona de acotamiento y pueden brincar a la zona de carretera, pero pueden ser ya fragmentadas por el rompimiento. También si hubiera casas, peligro medio, siempre es peligro, ¿sí? Pero están alejadas de la zona de caída de rocas. Y peligro bajo es cuando el talud es alto, se observan o no se observan bloques expuestos, pero además hay una zona de acotamiento, pero sigue siendo peligro y es un peligro bajo. Y entonces nosotros podríamos llegar, en zonas de carretera, podríamos llegar a identificar zonas de peligro por caída de rocas, podríamos llegar a tener las dimensiones de esa zona de caída, la altura de las zonas de caída, y entonces poner los anuncios respectivos en las zonas de carreteras que están expuestas. La vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social se refiere a todos los vehículos, ¿sí?, que circulan o las obras que se encuentren cerca de este polígono. La vulnerabilidad social se define a toda la población que pasa caminando o pasa dentro de los vehículos y que están expuestas a esta caída. Vemos algunas fotografías de cómo sucede esto y cómo debemos de hacer que no suceda teniendo los mapas de peligro. Ahora vamos a tratar de ver el peligro por hundimiento. Los peligros por hundimiento, aquí tenemos algunos ejemplos, 3 ejemplos: Chiapas, San Cristóbal de las Casas y Guatemala. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que los materiales que existían ya no están. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos un hundimiento en algún lugar es: ¿ese material a dónde se fue? En este caso tenemos estas zonas de hundimiento, ¿sí? Esas son las fotografías: Guatemala, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, San Isidro de Banderas, Pantepec. Aquí se fueron alrededor de 7 casas en este hueco. Aquí vemos los pisos y los techos, porque vivían en una zona de dolinas. ¿Cómo sabemos cuando algo está sucediendo? Siempre hay premonitores, nos van avisando que se está hundiendo la zona, que está quedando un hueco en la parte de abajo. En este caso, aquí podríamos ver un pequeño hueco que se tapa, pero en realidad, si lo vemos, vemos que es un metro de 220 centímetros abajo. Aquí se ve pequeño, 70 centímetros, pero ya abajo existe algo más grande. Esta es una forma de explicarlo, cómo se ve que la carretera, hay que tomar estos datos y cuando va ocurriendo, ¿qué sucede? Cuando hay estos hundimientos en las carreteras, lo que sucede es que todo el material que está aquí, todo, tenemos que preguntarnos a dónde se fue ese material. No desaparece. ¿Por qué? Porque esto estaba completamente lleno de este material. La mayor parte se va por los drenajes. Y aquí tenemos un pequeño dibujo
en el que vemos las coladeras, ¿sí? Este sería el tubo que baja de la coladera para conectar al drenaje que está en la parte inferior. Y entonces, ¿qué sucede? Los drenajes, este sería un drenaje, se fracturan. Cuando un drenaje se fractura porque se conectó un drenaje de una casa, porque hay piedras arriba del drenaje o porque el terreno se hunde y esto oprime el drenaje que hace que se rompan. Entonces, al romperse los drenajes, ¿qué va a ocurrir? Un fracturamiento en el drenaje puede formarse por uno o varios de estos factores, con el común denominador del peso por el paso de los vehículos y la antigüedad de los drenajes. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el drenaje se rompe, va a comenzar a meterse el flujo de agua, ahora va en este sentido, y va a ir acarreando materiales por dentro del drenaje. Posteriormente, aquí tenemos un dibujito, se rompe y empieza a caer los materiales que había aquí, se van por el drenaje y como aquí hay circulación de agua, se lo va llevando. Ahí va. Se lo va llevando, se lo va llevando, se lo va llevando, pero se va haciendo un hueco más grande en la parte superior del drenaje. Y entonces, ¿qué llega a ocurrir? Llega a ocurrir los colapsos de las calles. Una vez que el asfalto ya no está, se colapsan y entonces los vehículos se llegan a ir, inclusive vehículos completos. Otra forma de explicar es cuando hay este tipo de hundimientos que atraviesan las calles, en este caso, ¿qué es lo que era? Bueno, en muchos de los casos eran antiguos ríos o antiguos canales que fueron rellenados y que se ocuparon, pero el agua sigue fluyendo en la zona. Y entonces vamos a tener hundimientos, fracturamientos. En este caso resistió más la casa, pero la banqueta y la calle sí se hundió. La casa no, porque tiene una buena cimentación. Aquí tenemos otro tipo de estructuras, igual, casas construidas en antiguos ríos. Aquí está un antiguo río que ahora está tomando su lugar. Esta era la parte maciza del río, este era el río y ahora se está hundiendo en esta zona. Y ahora vamos a ver lo que es el peligro por hundimientos en antiguas zonas mineras. Es decir, en este caso, en una zona minera, tenemos que se comienza a ver hundimientos. Más o menos, este es un ejemplo en el estado de Hidalgo. Tenemos que una zona minera tiene tiros verticales, galerías, ¿no? Tiros inclinados, algunos pilares que están dentro de toda la zona para sostener todo lo que está arriba, ¿sí? Y en el caso que voy a presentarles, los estudios que llegamos a hacer es para zonas antiguas y que ahora son zonas donde ya hay población viviendo encima. Esto nada más para explicar cómo son las zonas mineras, como aquí están los pilares. Y entonces, desafortunadamente, las zonas de antiguas minas se han ocupado en algunos lugares y en el estudio que les voy a presentar, se ocuparon con el desarrollo urbano. Es decir, en la actualidad se desconoce con exactitud, ¿sí?, dónde había tiros, ¿sí?, y la gente comenzó a poblar la zona. Rellenaron con basura, cascajo, material orgánico, materias de todo tipo, los pozos de visita, respiraderos y demás. ¿Qué fue lo que sucedió en esta zona?
lo que sucedió es que el agua, cuando llueve, comienza a filtrarse o la misma población utilizó los tiros para los drenajes, para que se fuera por ahí. Pero entonces todo lo que habían rellenado se comenzó a ir en esa zona. En este caso se hizo el estudio de esta zona que al parecer uno la recorre y no era una zona minera, había unas evidencias que había, pero no se sabía exactamente por dónde, hasta que sucedió que se fue un carro totalmente en este lugar. Por más que tratamos de encontrar información anterior, no había. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero tuvimos que estudiar la zona, ver la profundidad, el diámetro, y entonces comenzamos a hacer el estudio y encontramos que había huecos hacia abajo. Este es el material que se colapsó, pero la primera pregunta es, todo este material que habían rellenado con colchones y demás, ¿a dónde se fue? ¿Por qué? Porque todo se hundió en este lugar. Y aquí empezamos a ver, se fue hacia la parte inferior, hacia acá. Bueno, pues entonces tuvimos que comenzar a hacer estudios de geofísica para tratar de identificar cómo era el comportamiento en el subsuelo, estudios de tomografías eléctrica, y se hicieron en toda esta zona las tomografías de antiguas minas para llegar a hacer todo lo que ven en rojo, lo que ven en azul, en este color rosa y en este color azul. Se hicieron tomografías eléctricas de resistividad eléctrica para tratar de ver cómo está e identificar los tiros donde ya está la población viviendo en esta zona. Se empezaron a hacer los estudios, se encontraron zonas de acumulación de agua, sobre todo en la profundidad. Se encontraron que podrían estar relacionadas con zonas donde se dejaban estos pilotes y ahora hay agua en estos lugares. Materiales rellenos saturados con agua, y así se fueron haciendo todas las tomografías eléctricas para encontrar las zonas de antiguas minas. En todo el lugar se hicieron tomografías de resistividad eléctrica y se llegaron a identificar macizos rocosos mineralizados, materiales de relleno saturados, macizos rocosos aislados, y se trató de hacer un modelo tridimensional en el que viéramos la carretera, cómo se encontraba la zona, ¿sí? Y tratar de identificar los huecos por donde estaban y sobre todo qué construcciones de viviendas estaban arriba de esos huecos. Y es así como llegamos a identificar el por qué se fue el hueco en esta zona. Así lo identificamos, lo habían rellenado, ¿sí? Y después el material se fue por la filtración de agua. Aquí lo vemos más o menos cómo estaba la estructura, cómo se identificó la zona de peligro. Y luego se trató de identificar cómo estabilizar toda la zona. ¿Para qué? Para que no se estuvieran moviendo los materiales hacia el hueco que ya estaba muy intemperizado. Son las paredes del antiguo tiro de una mina. Es una zona inestable y de peligro porque ya es un bloque suspendido, ya se erosionó. Entonces la idea era poner bloques de refuerzo. Este fue el estudio que se hizo en la zona, en toda esta zona, ¿sí? Se hicieron tomografías eléctricas en estas direcciones para tratar de identificar dónde estaban las viviendas actuales,
¿sí? Y qué peligro corrían en la zona. Aquí vemos otras zonas de tiros y se empezaron a hacer modelos. Al final llegamos a encontrar este mapa que ustedes ven. Entonces encontramos radios de peligro alto de 10 metros, radios de peligro alrededor del peligro alto, peligro medio y peligro bajo. Y encontramos la población expuesta, ya sea en las zonas de peligro alto, en las zonas de peligro medio. ¿Cuánta población estaba viviendo en esos lugares? Entonces ya hicimos nuestro mapa de riesgos porque tenemos peligro de colapso, tenemos la vulnerabilidad física expuesta, que serían las casas, y la vulnerabilidad social expuesta, las personas que viven en esas casas. Por ejemplo, en este caso, el mapa de riesgos de la colonia Guadalupe, y en este otro, el mapa de riesgos de la colonia Minerva. Aquí tenemos las colonias, tenemos las zonas de hundimiento, el límite municipal y el peligro. Bueno, con esto, para este tipo de estudios, hicimos conclusiones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, estabilizar las paredes de los tiros. En la calle, una de las calles, se debe de crear un radio de peligro por tiro que abarca toda la calle, que es lo que vieron en el mapa anterior. Crear y capacitar a un comité ciudadano de protección civil para el monitoreo de las zonas de tiro y galerías someras, es decir, que este comité estuviera preparado para identificar fracturas que comiencen a aparecer en las carreteras, en las calles o en las viviendas, porque eso significa que hay un movimiento en el subsuelo. También registrar y revisar las líneas de conducción de agua, ya que una línea de conducción de agua puede doblarse pequeño y provocar una fuga, y esa fuga de agua puede producir la erosión de los materiales de forma vertical hacia el subsuelo. También evitar la entrada de aguas negras a los tiros que existen, ya que muchas de la gente tenía sus drenajes en esas zonas o redireccionaban el agua de las calles para que no se acumulara y lo metían a los tiros, sin tener ninguna consecuencia, y lo que iba provocando que iban erosionando los tiros antiguos de esas zonas, o también se pueden provocar acumulaciones de gases. Lo ideal sería contar con un plano de las antiguas zonas de explotación minera, donde existieran con galerías y túneles, respiradores, tiros y otros, lo cual en el momento del estudio no lo teníamos, por lo que tuvimos que hacer estudios de geofísica profunda para la identificación de algunos tiros en la zona. Bueno, este es todo lo de mi plática. Muchas gracias y le comparto